Buenas tardes, Alberto, Mirta, ¿cómo les va? Ricardo, ¿me pueden contar cómo se escucha, por favor? Valeria, Valeria Garro, posiblemente de La Pampa, me imagino, ¿vale? Elsa, se escucha bien, perfecto, muchas gracias. Bien, como todos los viernes, vamos a realizar una práctica específicamente referida a budismo zen. Juan Carlos, allí está Amado, ¿qué tal? De Ecuador. Hola, Pato. Bien, perfecto. ¿Qué tal? Andrea. Ahí siempre me confundo con ese arquitecto que tenés, no me acuerdo bien si es Andrea o Adriana. Creo que es Andrea. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Les comento que luego vamos a leer un sutra que es el preferido de Juan Carlos y de muchos, pero sobre todo él expresa preferencia en particular. Está muy bien porque esto de las falacias, las categorías con un sutra no hay problema porque marca lo que es realmente. Es el Ising Ming, verso sobre la mente fe de Sensang, que es tercer patriarca en uno de los tantos linajes que hay en el budismo zen. Luego lo vamos a leer. Laurita. Bien. Andrea entonces. Bien. Andrea. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la práctica. Nos ponemos cómodos. Espalda recta. Allí está mi señora también. Espalda recta. Lo que vamos a hacer ahora es buscar estabilizar el foco de la atención, en particular en la exhalación. Los que tengan un poco más de práctica pueden buscar ese silencio que está al final de la exhalación. Si no, simplemente lleven el foco de la atención hacia la exhalación. Dejamos pasar pensamientos, emociones con los que venimos durante todo el día y llevamos el foco de la atención hacia la exhalación. Si aparecen pensamientos, emociones, sensaciones corporales, las observamos y luego las soltamos. Las observamos y luego las soltamos. Debemos recordar que todos los pensamientos, fundamentalmente los automáticos, como las emociones, como las sensaciones corporales, están ahí para decirnos algo. Uno no se enoja con una sensación corporal como una molestia en la espalda o dolor. Simplemente lo observa y cambia la posición, nada más que eso. Hace lo conveniente en cada instante. Pero ¿por qué entonces hacemos o tenemos conductas distintas con respecto a los pensamientos y a las emociones, si tal como una sensación solamente nos dan información? Esta mañana lo hablaba con el practicante más joven, que ahora ya es un hombrecito, tiene 10 años,
sobre lo tormentoso que pueden ser los pensamientos. Y sin darse cuenta, él se prendía, de modo no consciente por supuesto, a formar racimos. Y por supuesto que eso pesa. Suelte los pensamientos, vuelvan a la exhalación. Observen, quizás, la mecánica respiratoria sin intervenir. Cada vez que inhalamos, somos conscientes. Cada vez que exhalamos, también lo somos. Cada vez que inhalamos, somos conscientes. Cada vez que exhalamos, también lo somos. Pero somos conscientes del automatismo del cuerpo. En ningún momento voluntariamente inhalamos y exhalamos. El solo hecho de observar la mecánica respiratoria favorece el sistema abajo-arriba e inhibe el sistema arriba-abajo. Inhalamos y exhalamos, avanzando en la observación de la mecánica respiratoria, sin ninguna pretensión. Si observamos la mecánica respiratoria, el acto mismo de inhalar y exhalar, del que somos conscientes, se realiza a través nuestro sin dejar residuos. Es muy importante la práctica meditativa, que la práctica no deje residuos. ¿Y qué residuos pueden ser estos, Julio? Por ejemplo, una de las enfermedades de los meditantes. Yo lo logro, los otros no. Yo inhalo más, yo exhalo más, yo contengo, yo habito el silencio más que los otros. Esa es una de las enfermedades de los meditantes. Inhalamos y exhalamos observando la mecánica respiratoria sin intervenir voluntariamente en ningún momento. Si aparecen pensamientos o emociones o sensaciones corporales automáticas,
las recibimos con una sonrisa. Cuando nos damos cuenta que están allí, les decimos hola, gracias por la información que nos traen y adiós. Nosotros nos hacemos cargo ahora. Hola, gracias, adiós. Quienes lo deseen pueden inclinar el cuerpo, el tronco, quizás 3-4 centímetros, como que el cuerpo caiga al final de la exhalación. Cuando inhalamos, se hiergue el tronco y al final de la exhalación cae. Así como lo estoy haciendo yo. Observa. Inhalo, exhalo y caigo hacia el final de la exhalación. Un poquito. Inhalo, hiergo el tronco y al exhalar caigo unos centímetros, 4 o 5, no más que eso. No es necesario tampoco hacerlo, pero para los nuevos suele acompañar el aprendizaje. Mientras hacemos esto, si aparecen pensamientos, emociones o sensaciones, ya sabemos. Hola, gracias por la información que me traes. Adiós.
Inhalamos y exhalamos, observando la mecánica respiratoria, sin interferir en ningún momento con ella. Es simplemente un automatismo corporal. Menos mal que eso no debemos atenderlo. El simple hecho de observar el mecanismo respiratorio habitual, ordinario, fortalece la vía abajo-arriba e inhibe el diálogo que se genera entre la corteza orbitofrontal y la amígdala en el sistema arriba-abajo. De ese modo, la actividad de la corteza cingulada anterior estimula los centros de regulación autonómicos, por eso la frecuencia respiratoria cae. La frecuencia cardíaca también y la tensión arterial. Suelten los pensamientos, aprovechen los últimos minutos. Inhalamos y exhalamos observando la mecánica respiratoria sin intervenir. En la tormenta de mi mente, tomo el voto junto a todos los seres de bajar de las ramas del árbol y habitar la raíz. Respetuosamente les recuerdo, vida y muerte es algo urgentemente serio. Todo pasa rápidamente a lo lejos y se desvanece la oportunidad de este instante. Que cada uno completamente corte la negligencia y corte la indulgencia.
y despierte, despierte. Atención, que tu vida no pase en vano. Vamos a leer entonces a continuación un trozo en la página 8 del cuadernillo que tenemos en el dojo. Se llama Versos sobre la mente fe, de Sen-san, el tercer patriarca. Versos sobre la mente fe, de Sen-san, tercer patriarca Zen. El gran camino no es difícil para aquellos que no tienen preferencias. Cuando amor y odios están ambos ausentes, todo se torna claro y sin velos. Sin embargo, la menor distinción y el cielo y la tierra se apartarán infinitamente. Si deseas ver la verdad, no sostengas entonces opiniones en favor o en contra de nada. Erigir lo que te gusta en contra de lo que te disgusta es la enfermedad de la mente. Cuando no se comprende el profundo significado de las cosas, la paz esencial de la mente se perturba en vano. El camino es perfecto como el vasto espacio, donde nada está faltando y nada está en exceso. En verdad, es debido a que elegimos aceptar o rechazar que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. No vivas ni en las complicaciones de lo externo, ni en los sentimientos internos de vaciedad. Permanece sereno en la unidad de las cosas y semejante punto de vista erróneos desaparecerán por sí mismos. Cuando tratas de detener la actividad para adquirir la pasividad, tu mismo esfuerzo te llena de actividad. En tanto permanezcas en uno u otro extremo, nunca conocerás la unidad. Muy bien, saludamos a los que se han llegado al final. Tenemos unos minutos todavía, así que si alguien quiere participar, como venimos haciendo, o como los vengo invitando, desde hace ya una semana, pero se ve que no desean participar. Si alguien lo quiere hacer, me avisa y yo les doy el ingreso. Mientras tanto, vamos a comentar sobre lo que vamos a hablar mañana. Mañana, sábado, bien digo, vamos a hablar sobre los 5 skandhas. ¿Se recuerdan? Los otros días hablábamos en una especie de clase individual de la cadena de origen dependiente, que eran 2 eslabones, y estos eslabones que nos conducen al sufrimiento, porque les cuento que el último eslabón de la cadena, para que lo recuerden, es el sufrimiento, el síntoma. Entonces decíamos que para no entrar en la cadena de origen dependiente que lleva al síntoma o al sufrimiento, debemos tener en cuenta solamente el primer eslabón de la cadena. Y el primer eslabón de la cadena empieza con I. ¿Sí? La reina del samsara, la reina de los síntomas, la madre de todos los síntomas, el germen de todos los síntomas, la ignorancia. Les recuerdo que la ignorancia tiene su pareja, su marido, es el ego.
Y entre ambos, de la cópula y de la convivencia de ambos, nacieron la parejita, el varón y la nena. Nació el apego y nació la aversión. No se olviden ustedes que el ego y la aversión, la ignorancia y el apego, habitan todos en una misma morada. Bien, Javi. La morada en que habitan se denomina la mente. Mientras más espacio tenga la mente, más actividades desarrollan sus moradores. ¿Cómo es, Julio? Mientras más espacio hay en la mente, mientras más grande es la casa, los moradores van de un lado para otro con múltiples actividades. La verdad que mientras más espacio tienen, más actividades desarrollan. ¿Y cuáles son las actividades? De la ignorancia de su marido, el apego y de sus hijos, la aversión y el apego. Les encanta a ellos ir a un mueble, al mueble principal que está en la casa, que es como una estantería, tiene como muchos cajones. Uno de los cajones a los cuales le encanta revolver se llama el cajón del pasado. ¿Sí? Otro cajón que les encanta es el cajón del futuro. Cuando se ponen a rebuscar en el cajón del pasado, la película que proyecta la mente sobre la conciencia, que es ese espacio como una cortina que se abre frente nuestro cuando cerramos los párpados, eso es la conciencia, empiezan a proyectar desde el pasado, empiezan a proyectar los filmes del pasado. Y los filmes del pasado comienzan con la tristeza, ese es un film preferido, luego aparece la melancolía, la añoranza y el heavy, no apto para cardíacos, es la depresión. Cuando se va la ignorancia, el apego, la aversión o el ego y abre el cajón del futuro, adivinen a quién encuentra. Encuentra la preocupación, encuentra a la ansiedad, encuentra a la angustia, encuentra al temor y encuentra al estrés. Todo eso están en el cajón del futuro. Cuando vos, sí, a vos que te digo, a vos que me estás mirando, cuando tu mente se sienta inquieta, es porque se ha ido al futuro. Y cuando tu mente se sienta triste, es porque se ha ido al pasado. Entonces, cuando nosotros meditamos, y acuérdense que estamos hablando del espacio, del volumen que tiene la mente, mientras más finito, mientras menos espacio hay, menos sufrimiento. Mientras más espacio hay, mayor sufrimiento. Cuando ustedes se conectan y cierran los párpados, observan la mecánica respiratoria y se abandonan a la mecánica sin intervenir voluntariamente, la mente hace esto. ¿Cómo es? Esto hace. De albergar todo el espacio para que la ignorancia, el apego y la aversión, junto con el ego, den vueltas y hagan todas las actividades, hace esto. Colapsa. Y cuando colapsa, por primera vez, a veces en años, la ignorancia puede tomarse un descanso.
El apego también. El ego, ni les cuento. Y la aversión también. Necesitamos proteger a estas estructuras, y cuando se protejan estas estructuras, la consecuencia va a ser que vamos a tener conductas no ignorantes, no apegadas, no aversivas y no egoicas. Por lo tanto, van a ser conductas relacionadas con el self o el sí mismo. Como no son ignorantes, van a ser sabias. Como no son apegadas, van a ser ecuánimes. Y como no son aversivas, van a ser como compasivas. Eso hacemos cuando practicamos la meditación. En la vida cotidiana hacemos esto de acá a acá cuando tenemos en cuenta las 5 puertas de la verdad. Otro momento donde hacemos esto en la vida cotidiana es cuando no entramos en la falacia de las categorías. Otro momento donde la mente hace así y pone a descansar, ya sabemos a quién, no lo nombremos por las dudas que aparezca, es cuando no entramos en la falacia de la justicia percibida. Otro de los cajones que les encanta hurguetear, así como decían las abuelas, ¿qué estás hurgueteando, Julito?, me decían. Entonces me encantaba curiosear así. Sobre todo los cajones de los botones, me encantaba. No había otra cosa tampoco. Otro de los cajones que le encanta la ignorancia, el ego, el apego y la aversión, revolver, hurguetear, son los cajones de los debería. ¿Te suena? Sí, a vos. Que me estás mirando, sí, yo sé. A vos que hablamos esta mañana. Sí. En los cajones de los debería, hurguetea los habitantes de la mente. ¿Qué otros cajones? Los mandatos familiares, por supuesto. ¿Qué otros cajones? Los cajones de los mandatos culturales. ¿Qué otros cajones? Los cajones de... Es divino este cajón, porque son el cajón de lo que sí y lo que no. Hay otros cajones que tienen que ver con la sensualidad. Hay otros cajones que tienen que ver con la gula. Otros cajones que tienen que ver con la envidia. Entonces, si ponemos a toda la familia a dormir, no hay momento, o como están todos durmiendo, nadie hurguetea nada si los habitantes están durmiendo. Entonces decíamos que la ignorancia es el primer eslabón en la cadena de origen dependiente. Mañana, y recuerden ustedes, no se preocupen por las 12 que hay. Acuérdense que el último sí, es el sufrimiento, o el renacimiento en el samsara, que es lo mismo. O el síntoma, en términos médicos. Recuerden ustedes que cada eslabón de la cadena, son 12 eslabones, está en todos lados, eso lo pueden buscar. Los eslabones están unidos por el karma. Los eslabones no son como los eslabones de la cadena que vienen unos enlazados con otros, no. Estos se pegan. Y el pegamento, como si fuera la gotita, ¿qué es? Es el karma. Karma significa causalidad. No es ninguna cosa rara. Es causalidad, causa-efecto. Hiciste una cagada, seguramente vas a renacer en el mundo del samsara, en el mundo del sufrimiento, porque esas consecuencias es como escupir para arriba. A la larga o a la corta, la vida da vueltas y te llega. Entonces decíamos que mañana vamos a abordar otro tema muy relacionado con esto que se llaman los 5 skandhas. 5 skandhas, S-K-A-N-D-A-S, skandhas.
son también llamados los 5 agregados. ¿Mm? Los 5 agregados tienen que ver con, el primero se llama el agregado de la forma, luego de los sentimientos y de las sensaciones, luego de la percepción y la memoria, luego de los pensamientos o estados mentales y luego de la toma de conciencia. ¿Cómo es, Julio? Lo repito. Los 5 skandhas o agregados. Uno es la forma, otro es la percepción de esta forma, otro es la sensación que me genera esa percepción. Luego viene el pensamiento o formación mental y luego viene la toma de conciencia de eso, que en realidad es un objeto neutro. Llamamos objeto neutro, puede ser el cuenta ganado, un micrófono, la estatuita del Buda, ya no tiene precio, se le fue. Esos son elementos. ¿Mm? Fíjense ustedes, vamos a trabajar, por ejemplo, con esta estatuita que está acá, que se le perdió el precio, que tenía acá abajo. Esto no es Buda, queda claro. Esto es una estatua. No se saldrá 100 pesos, 200, ¿qué es eso? Sobre esto, que es la forma o el cuerpo, lo pongo ahí para que lo vean. Sobre esta forma y cuerpo, esto es neutro, como cualquier otro evento. Pero fíjense qué pasa si yo no tengo en cuenta esto de los skandhas o de los agregados, es lo mismo. Vamos con el primer agregado, la forma. Es una estatuita de yeso o alguna cosa así. Luego, ¿qué hay? Los sentimientos. ¡Ay, el Buda! ¡Ay, el Buda me va a iluminar! ¡Qué bueno el Buda! ¡Buda, Buda, Buda! Si empezamos por ahí, cagamos. Porque estamos depositando en una afuera, en lo hedónico, algo que nos compete a nosotros. Pero vamos a cómo se trabaja desde lo ordinario. Vemos una forma. Luego aparece ¿qué cosa? Un sentimiento sobre esto. O sensación. El Buda. ¡Ay, sí! Ahora aparece la percepción y la memoria. Sí, porque una vez a mí me dijeron que esto me va a salvar del samsara. Y luego viene ¿qué cosa? ¡Ay, el estado mental! Esto es muy importante. Yo lo tengo que lavar una especie de agua bendita con no sé qué cosa. Lavandina también por el COVID. Y luego tomo un estado de conciencia donde esto es lo que me va a salvar y no yo. Esto es lo que me va a salvar y no yo. Y se lo voy a decir en sánscrito. Si entran por esa variante, cagaron. Es así. Es lo mismo. En sánscrito y en criollo es lo mismo. Cagaron. Es muy importante tener en cuenta entonces los skandhas. Mañana a las 19 avanzamos sobre esto. Dice Juan Andrés, Julio, elegir es juzgar. Por supuesto, claro que elegimos. Vos vas al súper o vas a la verdulería y decís, este pimiento sí, este pimiento no. Obvio que estás eligiendo. Pero no hablamos de eso. Por ejemplo, si yo elijo obtener algo que me va a costar muchísimo hacerlo, obtenerlo, y eso no es necesario para mi vida, voy a entrar en el sufrimiento. No estamos hablando de que, yo elijo un tapaboca o elijo nada. No, tenés que ponerte tapaboca, porque eso es atender lo que debe ser atendido. La falacia de las categorías me gusta, no me gusta, es indiferente, se lo digo en sánscrito, este es un pelotudo, esta es un tipo de repiola y esto no me calienta. Eso es central en el reino de Samsara y en la falacia de las categorías. Se ríe Valeria, tiki tiki, tiki tiki tiki, tiki tiki. Bueno, les mando un cordial saludo y por favor no se olvide de seguir mandando gatas. Yo les he devuelto a algunos cuando eran muy largos y les he dicho, el primer verso, si quieren anotarlo, habla de la situación. El segundo verso siempre es el mismo.
tomo el voto junto a todos los seres. Seres con S mayúscula. El tercero tiene que ver con, por ejemplo, como decía yo hace un ratito, en los momentos de tormenta, y me estoy refiriendo a la tormenta de acá, en los momentos de tormenta, tomo el voto junto a todos los seres de dejar las ramas y habitar la raíz. Algo corto. Por favor, no lo pongan con mayúsculas, porque parece que estuvieran gritando. Tómense el trabajo de hacerlo con minúsculas y les ruego que lo acompañen con una foto. Así utilizamos esa foto, porque va a significar algo para ustedes, y la podemos subir. ¿Saben? Bien. Estamos ya en el orden de los 60 gatas. Tenemos que llegar a los 200 para publicar, junto con las otras cosas que estamos ya trabajando y que yo sé que Juan Carlos y otros están desgrabando esto. Si alguien quiere colaborar, por supuesto, es muy bienvenido, porque es un trabajo de todos. Les mando un cordial saludo, que tengan buen fin de, y mañana sábado a las 19 nos encontramos por aquí y vamos a hablar de los escándalos o los agregados. La forma, los sentimientos, las percepciones, los pensamientos o estados mentales y la toma de conciencia. Un cordial saludo a todos.